Saludos a todos y bienvenidos a nuestro evento denominado Primeras Jornadas Nacionales de Nutrición Ecuador 2021. A continuación presentamos el tema Requerimientos nutricionales en el embarazo a cargo de la magíster Natalia Sánchez, quien es licenciada en Nutrición y Dietética por parte de la Universidad Estatal de Cuenca, Ecuador, y magíster en Gestión de Servicios de Alimentación y Nutrición por parte de la Universidad de Valparaíso, Chile. Actualmente se desempeña como docente de la carrera de Nutrición y Dietética en la Universidad Estatal de Cuenca y como nutricionista y dietista de libre ejercicio. Adelante, magíster. Muchas gracias. Buenas noches con todos los presentes. Primero agradecer por la invitación. Para mí es un gusto formar parte de este evento. Bueno, como ya había dicho, el tema que me toca exponer es acerca de los requerimientos nutricionales en el embarazo. Primeramente quisiera iniciar a manera de una leve introducción y decir que nos debemos sacar de la cabeza esa idea de que la madre o la mujer que está embarazada debe alimentarse por dos, ¿sí? Entonces, eso ya es un criterio que ha quedado en el pasado y que realmente no es así. Ahora vamos a ver, en base a esto, cuáles serían las necesidades que presentan las embarazadas durante este periodo. Hablemos primero de la energía en el embarazo. Se requiere de una energía adicional, obviamente, durante el embarazo para mantener las demandas metabólicas, tanto de la mujer en gestación como del crecimiento fetal. El metabolismo de la mujer aumenta en un promedio de un 15%, pero con gran variabilidad. Especialmente, aumenta un poco más durante el tercer trimestre. Las ingestas diarias recomendadas aumenta en más o menos 300 kilocalorías al día durante el segundo trimestre y un promedio de 450 kilocalorías en el día durante el tercer trimestre. Por eso es lo que decíamos previamente, ¿no? Que existe una variabilidad, la cual aumenta mucho más los requerimientos de energía durante el último trimestre del embarazo. ¿Se debe realizar ejercicio durante el embarazo? Pues sí. Toda mujer embarazada se recomienda que debe realizar actividad física, la misma que aumenta el gasto de energía proporcionalmente al peso corporal que tenga la mujer. La mayoría compensan el aumento de peso de enlentecimiento su ritmo de trabajo y movimiento. Por ello, es que el gasto energético diario total que llega a tener la mujer puede ser sustancialmente mayor que antes del embarazo. Es importante saber que dependiendo del tipo de actividad física que vayamos a realizar o cualquiera que sea, la mujer que está embarazada siempre debe comunicar o comentar el tipo de ejercicio que está realizando a su médico de cabecera, que en este caso sería el ginecólogo. La American College of Obstetricians and Gynecology recomienda que sean 30 minutos de actividad física de intensidad moderada la mayoría de los días, de no ser también que sea todos los días de ser posible, ¿sí? Pero esto se debe dar en embarazadas que no presentan ninguna contraindicación. El ejercicio energético de corta duración no es preocupante, pero sí el impacto del ejercicio de larga duración sobre el feto, este todavía es desconocido. Por eso lo que decíamos en principio, que toda actividad o todo ejercicio físico que vaya a ser realizado durante el embarazo tiene que ser comentado previamente con su médico. El ejercicio excesivo combinado con una ingesta de energía inadecuada, ¿sí? Esto produce una ganancia de peso subóptima en la madre y obviamente un escaso crecimiento fetal. ¿Qué pasa con los macronutrientes durante el embarazo? Cuando hablamos de macronutrientes nos referimos a las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. Empecemos con las proteínas. Se requiere de proteínas adicionales durante el embarazo para mantener una síntesis de los tejidos, tanto maternos como los del feto.
Las cantidades diarias recomendadas se dice que son 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Eso en la primera mitad del embarazo. Entonces, esto quiere decir que son las mismas, ¿sí? Los mismos requerimientos que para una mujer que no está embarazada. Posteriormente, estos llegan a aumentar, ¿sí? Estas cantidades recomendadas diarias llegan a aumentar hasta 1.1 gramos, ¿sí?, de proteína por kilogramo de peso al día. En muchas mujeres los requerimientos de proteína son aún más altos. Valga la aclaración que todo plan de alimentación que va a recibir una mujer embarazada tiene que ser individualizado, ¿sí? Por eso es muy importante que apenas la mujer tiene ya un embarazo positivo, ¿no es cierto?, trabaje en conjunto con el ginecólogo y también con un nutricionista, quien sea su guía y le indique cómo va a ser su plan de alimentación, porque no todas las necesidades son las mismas. También va a depender de cuál sea el estado nutricional con el que inicie la embarazada previamente. Por cada feto adicional, porque recuerden que también puede ser un embarazo múltiple, ¿sí?, se recomiendan al menos 25 gramos de proteína extra. Pero dado que las proteínas también se usan como fuente de energía, el total puede ser de hasta 175 gramos de proteína al día, ¿sí?, para una mujer que se encuentra con un peso normal, pero con un embarazo gemelar que consume hasta 3.500 kilocalorías al día. La Organización Mundial de la Salud utiliza cálculos un poquito diferentes que abarca más o menos 0.83 gramos de proteína por kilogramo de peso al día como requerimiento, ¿sí?, de las proteínas con una ingesta adicional recomendada de más o menos 0.7 gramos, le sumamos, ¿no? Estos son adicionales, gramos adicionales, más 0.7 gramos de proteína al día durante el primer trimestre, 9.6 gramos de proteína al día durante el segundo trimestre y 31.2 gramos de proteína al día durante el tercer trimestre. Aquí volvemos a confirmar que durante el tercer trimestre los requerimientos nutricionales aumentan en la mujer embarazada. Esto para tener un aumento de peso total de 13.8 kilos al final del embarazo. También se da casos en que existe una deficiencia proteica en las mujeres embarazadas, las cuales trae consecuencias adversas como un retraso, por ejemplo, del crecimiento fetal. También están implicadas en la síntesis de hormonas y neurotransmisores. La mayoría de las mujeres probablemente comen más de las proteínas suficientes. Existen también algunas a las que debe presentarse una atención en particular, como por ejemplo, las mujeres que tienen una dieta vegetariana o vegana, ¿sí? Mujeres que aún están en etapa de crecimiento y ya están embarazadas, y también en mujeres que tienen embarazos múltiples. Por eso se dice que lo que decíamos anteriormente, que el plan de alimentación para una mujer embarazada tiene que ser totalmente individualizado. Trabajar junto con el nutricionista y el ginecólogo. Debemos tener precaución cuando se consideran también algunos suplementos que son muy ricos en proteínas. La ingesta también tiene un límite, ¿no es cierto?, alto de la distribución aceptable de macronutrientes. Un máximo de proteínas que se permite podría ir hasta un 30, un 35% del total de las calorías del día, lo cual es bastante alto, porque normalmente, obvio en una mujer que no esté embarazada, las proteínas, el porcentaje de proteínas diarias va entre un 10 hasta un 15%. Entonces, este sería un límite bastante alto con el que podríamos trabajar, por así decirlo, con el que podría una mujer embarazada consumir durante el día.
Esto se ha asociado con un mayor riesgo de resultados adversos en algunos estudios. La práctica actual, la ingesta del 20% de las calorías totales, posiblemente más alta para embarazadas múltiples. Es así que la Organización Mundial de la Salud recomienda un máximo de 23% de las calorías totales que provengan de las proteínas. Este sería con el porcentaje que podríamos trabajar. Ahora vamos al segundo macronutriente, que son los hidratos de carbono. Las cantidades diarias recomendadas también de hidratos de carbono también llegan a aumentar ligeramente. Esto ayuda a mantener una glucemia adecuada y a prevenir una cetosis. La ingesta puede ser mayor en mujeres que consumen más calorías. Es necesaria y muy fundamental una elección cuidadosa de los hidratos de carbono para que podamos incluir todos los nutrientes diarios durante el embarazo. Se debe dar prioridad o debemos escoger los hidratos de carbono complejos, ¿sí? Que tengan semillas enteras, en lugar de escoger los que tienen azúcares o que son hidratos de carbono simples y refinados. Esto se debe evitar el consumo excesivo o evitar en sí su consumo. Las grasas. La cantidad de la dieta va a depender obviamente de los requerimientos energéticos para un aumento de peso adecuado durante la etapa del embarazo. Sin embargo, hay recomendaciones para los ácidos grasos poliinsaturados, estamos hablando de los omega 3 y el omega 6, que deben aumentar ligeramente durante el embarazo. Y se debe escoger muy bien el tipo de grasa que vamos a utilizar. Recuerden que no se debe evitar completamente, ¿sí? Únicamente debemos tratar de escoger las mejores fuentes y lo que sí debemos evitar, grasas saturadas, ¿sí? Y grasas que provengan de las frituras, para que la mujer embarazada pueda aumentar de peso de acuerdo a sus requerimientos. La fibra es muy importante dentro del consumo de fibra, es muy importante dentro de esta etapa. Es por eso que debe estimularse, como dice, el consumo diario de cereales integrales, también de verduras, de hortalizas y de frutas frescas, o también los frutos secos, o conocidos como oleaginosas, para que estos nos lleguen a aportar los minerales y vitaminas y fibras adicionales que necesitamos durante el embarazo. La ingesta diaria recomendada para fibra durante el embarazo es de 14 gramos, ¿sí?, de fibra al día por cada 1000 calorías. Quiere decir que si una embarazada consume 2000 calorías al día, debería estar consumiendo dentro de esa mínimo 28 gramos de fibra. Si cumplimos con estos requerimientos, esto ayudará en gran medida a tratar especialmente el estreñimiento, que es uno de los padecimientos que se dan, ¿no?, durante la etapa del embarazo. Esto en cuanto a los macronutrientes. Recordar que se debe hacer una ingesta, ¿sí?, de acuerdo a las necesidades que presente la mujer embarazada. Es por eso que debe visitar al nutricionista para realizarle una primera evaluación y con eso el profesional le recomendará cuáles son las necesidades diarias que requiere la mujer, cuántas calorías en promedio y también cómo va a distribuir los macronutrientes, que en este caso son las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. ¿Qué pasa con las vitaminas durante el embarazo? Se dice que todas las vitaminas y minerales son necesarios para un resultado óptimo del embarazo, pero en algunos casos estos se pueden cubrir a través de la dieta y en otros es necesario empezar con una suplementación. Muchas de las mujeres, pero no todas, y también de las recomendaciones de vitaminas y minerales aumentan durante el embarazo. Pero la magnitud del incremento varía
¿sí? Con cada nutriente. Vamos a ver que no todas las vitaminas se necesitan aumentar, ¿sí? Su ingesta durante el embarazo. Hay algunas que se deben mantener. Empecemos por el ácido fólico. La cantidad diaria recomendada aumenta, esto para mantener la eritropoyesis materna, la síntesis de ADN y obviamente el crecimiento fetal y placentario. Los valores bajos de ácido fólico están asociados con abortos y también con nacimientos pretérminos. La deficiencia materna precoz se asocia con un aumento de la incidencia de malformaciones congénitas, como por ejemplo espina bífida y posiblemente hendiduras bucofaciales y defectos cardíacos también congénitos. Más de la mitad de los embarazos se dice que no son planificados. El tubo neural se cierra a los 28 días ya del embarazo, por eso recomiendan que las mujeres que están en edad fértil o que están ya planificando previamente un embarazo aumenten el consumo de ácido fólico a unos 400 UG al día, como decíamos, con anticipación a quedar embarazadas. Con la forma sintética, que está disponible en suplementos y alimentos enriquecidos, especialmente en los cereales, por ejemplo, para el desayuno. Las mujeres que planifiquen el embarazo deben considerar unos 4 miligramos al día desde un mes antes hasta 3 meses después de la concepción. En dosis más altas, deben tomarse también como suplemento aparte para evitar un exceso de ingesta de otros nutrientes. Aunque muchos médicos recomiendan esta dosis, la inferior puede ser igualmente beneficiosa. Las recomendaciones de estos suplementos varían según algunos países o región, ¿sí? Y evidencias indican que una dosis de 800 UG consigue valores sanguíneos recomendados en tan solo 4 semanas. Si es que se consume dosis menores como 400 UG, obviamente vamos a necesitar más tiempo, entre 8 a 12 semanas, para alcanzar las concentraciones óptimas. ¿Cuáles serían los posibles efectos adversos, ¿sí?, del ácido fólico? Tenemos un enmascaramiento de la deficiencia de la vitamina B12, una inducción de tumores, hipermetilación epigenética, interferencia con los tratamientos antifolato y un aumento de los abortos. La ingesta elevada, en cambio, de ácido fólico también tiene algunos efectos epigenéticos potenciales, pero los datos son fragmentarios y en ocasiones conflictivos. Debemos aconsejar una precaución con el uso de las dosis farmacológicas. Vitamina B6. La piridoxina, esta funciona como un factor, como cofactor de muchas enzimas, ¿sí?, del tipo descarboxilasa y transaminasa, especialmente las que están implicadas en el metabolismo de los aminoácidos. Aunque esta vitamina cataliza una serie de reacciones que están implicadas en la producción de los neurotransmisores, no se sabe o no se conoce si su función está relacionada con el alivio de las náuseas y vómitos, por ejemplo, durante el embarazo. La carne, el pescado y pollo son fuentes dietéticas muy importantes. La deficiencia de la vitamina B6 no es frecuente y las vitaminas prenatales rutinarias contienen cantidades suficientes de la misma. En relación con lo que hablábamos de las náuseas y los vómitos, una dosis estándar de 25 miligramos 3 veces al día tiene una eficacia cuestionable, pero no parecen ser peligrosas. La vitamina B12, que es la cobalamina, es necesaria para las reacciones enzimáticas y para la generación de miotonina y tetrahidrofolato. Este es importante en el crecimiento y en el desarrollo, incluida también en la función inmunitaria. Estos se encuentran de forma natural exclusivamente en los alimentos de origen animal.
de tal modo que las mujeres o toda persona que sea vegetariana o vegana tiene que suplementarse con vitamina B12 porque siempre tienen deficiencia de la misma, ya que no consumen alimentos de fuentes de origen animal. También tienen algunos riesgos, por ejemplo, las personas con mala absorción, como enfermedad de Crohn o con afectación del hilio terminal, mujeres que son sometidas a cirugías de derivaciones gástricas y las que usan medicamentos que son inhibidores de la bomba de protones. Las deficiencias de folato con vitamina B12 se han relacionado con depresión también en los adultos. Cantidades inadecuadas de ácido fólico y vitamina B12 pueden llegan a afectar negativamente al desarrollo motor y cognitivo del lactante. Y también aumentan el riesgo de defecto del tubo neural y del crecimiento inadecuado del feto. La vitamina C. La ingesta diaria recomendada, esta sí aumenta durante el embarazo e incluso puede llegar a ser mayor para las mujeres que han sido fumadoras o las que han consumido alcohol o drogas. ¿Sí? Debe estimularse el consumo diario de buenas fuentes alimenticias de vitamina C. Los valores plasmáticos bajos se están asociados con el parto pretérmino. Esto se da posiblemente debido a su función antioxidante o en la síntesis del colágeno. Sin embargo, los suplementos no se recomiendan para prevención de la ruptura prematura de las membranas y tampoco se recomienda los suplementos. Los suplementos de vitamina C junto con los de vitamina E para la prevención de la preeclampsia y realmente puede existir un mayor riesgo de hipertensión gestacional, ¿sí? Y la ruptura prematura de las membranas. La vitamina C se transporta de forma activa a través de la placenta, por lo que también existe la posibilidad de valores excesivos en el feto. Por eso no se recomienda suplementos extra. La vitamina A, esta es crítica durante periodos de rápido crecimiento y es importante en la diferenciación celular, en el desarrollo ocular, en la función inmunitaria, en el desarrollo y la maduración pulmonar, así como también en la expresión genética. Los valores bajos de esta vitamina se asocian con el ritmo del crecimiento fetal intrauterino y aumento en el riesgo de la mortalidad, tanto neonatal como materna. En animales expuestos a diferencia se observan malformaciones, pero no se ha establecido la confirmación de malformaciones humanas. Generalmente no son necesarios suplementos durante el embarazo y a menudo se limitan a 5.000 UI al día, aunque dosis de hasta 10.000 UI no se asocian con un aumento del riesgo de las malformaciones. Vitamina D. Los requerimientos tampoco aumentan durante el embarazo. La ingesta de 600 UI al día es suficiente para mantener la salud ósea óptima. Las pocas fuentes dietéticas de esta vitamina son el salmón y también otros pescados grasos, así como algunos cereales para el desayuno enriquecidos y setas que están expuestas a la luz UV. No todos los productos lácteos están enriquecidos con vitamina D, pero la leche líquida es una muy buena fuente que generalmente sí contiene vitamina D entre más o menos 100 UI por cada 225 ml de leche. ¿Cuánto sol se necesita? ¿Cuánto necesitamos? Se dice que entre 5 a 15 minutos, entre 2 a 3 veces a la semana. También influye la edad de la persona, su índice de masa corporal y pigmentación cutánea, el uso que tengamos de los protectores solares, la forma de vestir,
el momento del día en el que estemos tomando el sol, la estación del año, la latitud, la altitud y las condiciones climáticas. Todo esto importa para las aplicaciones con las que, o estimaciones de requerimientos, ¿sí?, de exposición al sol y de la vitamina D en los alimentos. Esto debe ser tomado en cuenta. ¿Qué pasa con la deficiencia de esta vitamina? Cada vez es más frecuente en mujeres que tienen la piel oscura y que usan velo y que viven en latitudes donde la exposición al sol es realmente mínima. Estas son mujeres con riesgo de iniciar el embarazo, obviamente con bajos niveles de esta vitamina. También las que tienen un índice de masa corporal que sea mayor a 30, mujeres que padecen de mala absorción de grasas y las que usan muchos protectores solares junto con una baja ingesta dietética. La deficiencia grave de esta vitamina se asocia con el raquitismo congénito y fracturas en el recién nacido y también puede manifestarse a través de convulsiones. Existe preocupación si un bajo estado de la vitamina D materna puede afectar negativamente al crecimiento del hueso fetal. Una dosis entre 1000 a 2000 UI al día de vitamina D nos indica que puede ser segura, aunque también hay algunas otras investigaciones que no han encontrado hipercalciuria con un consumo de hasta 4000 UI al día, pero igual se debe tener precaución. Los suplementos muy elevados, ¿sí?, mayores o igual entre 1000 a 40.000 UI al día, se han asociado ya con una hipercalcemia y aunque la vitamina D no parece ser tetarogénica, algunos datos en animales indican que sí es necesario preocuparse por estas dosis. La vitamina E, ¿sí?, los requerimientos diarios no aumentan durante el embarazo, aunque también se especula que la deficiencia de esta vitamina llega a causar aborto, un nacimiento pretérmino, preeclampsia y también restricción del crecimiento intrauterino. Aún no se ha comunicado la deficiencia específica de esta vitamina durante el embarazo humano. La vitamina E, debemos conocer que este es un antioxidante lipofílico importante, pero los suplementos junto con la vitamina C no son una estrategia eficaz para la prevención de la preeclampsia, ni para reducir el riesgo de pérdida fetal o neonatal, ni de parto pretérmino durante el embarazo. La vitamina K, aunque los requerimientos de esta vitamina no aumentan tampoco durante el embarazo, las dietas habituales normalmente no llegan a cubrir las cantidades recomendadas, ¿sí?, a través de las fuentes alimenticias, como por ejemplo las verduras, ¿sí?, de hoja de color de verde oscuro. Estas no se consumen, como decíamos, en cantidades recomendadas. La vitamina K tiene una función importante en la salud ósea, así como en la homeostasis de la coagulación, de modo que es vital una cantidad adecuada, cumplir con las cantidades adecuadas de los requerimientos durante el embarazo. La deficiencia de esta vitamina se ha observado en mujeres que han tenido hiperemesis gravídica, enfermedad de Crohn o también una derivación gástrica. Una vez viendo las vitaminas, por favor que quede claro que no todas las vitaminas se necesita una suplementación extra. La mayoría se cumplen ya los requerimientos solo con la dieta diaria que va a tener la madre. Vamos a los minerales. El calcio. Existen factores hormonales que influyen intensamente en el metabolismo del calcio, esto durante el embarazo. El lactógeno placentario humano aumenta moderadamente la frecuencia de recambio óseo materno y aunque los estrógenos llegan a inhibir la resorción ósea, el crecimiento y la resorción aumentan. La absorción
materna de calcio a través del intestino se llega a duplicar durante el embarazo. Los efectos netos del embarazo y la lactancia sobre el esqueleto materno aún no están totalmente claros, pero el mineral óseo se moviliza durante el embarazo y su reposición se inicia al final de la lactancia. Los grados de los cambios óseos varían considerablemente según la zona y también entre un individuo a otro. Parece que la genética, las respuestas endocrinas y los factores nutricionales también llegan a influir en la misma. No existen estudios prospectivos que hayan examinado si es que hay un aumento del riesgo de la osteoporosis posteriormente en la vida, ¿no es cierto?, atribuible al embarazo o a la lactancia. La ingesta alta de este mineral se asocia con un mejor equilibrio del calcio que cuando la ingesta es baja. Durante el embarazo se acumulan un aproximado de 30 gramos de calcio, principalmente en el feto. Se dice que 25 gramos de estos 30, pero también existe variación. El resto se llega a acumular en el esqueleto de la madre, manteniéndose así las reservas para las demandas que necesitan de este mineral en la lactancia. La acumulación fetal, la mayor parte tiene lugar durante la última mitad del embarazo, aumentando desde 50 miligramos al día a las 20 semanas hasta 330 miligramos a las 35 semanas de embarazo. Además de su función en la formación de los huesos, la ingesta baja de calcio también se asocia con un mayor riesgo de la restricción del crecimiento intrauterino y preeclampsia. Está implicada también la coagulación sanguínea, la proteólisis intracelular y la síntesis de óxido nítrico y tiene una función en la regulación de las contracciones uterinas. Los requerimientos de calcio no aumentan, dice, durante el embarazo. Muchas mujeres lo inician con una baja ingesta y a menudo ahí sí va a necesitar que se estimule el aumento de consumo de alimentos que son ricos en calcio, como principalmente sabemos que las mejores fuentes son las del calcio dietético que viene en los productos lácteos. Por ejemplo, la leche, ¿sí? Únicamente lo que vamos a cambiar es preferir las que son bajas en grasa, como una descremada, por ejemplo. Quesos también que tengan, que sean bajos en grasa, o que no tengan calorías muy altas. Yogures de preferencia natural o no grasos. Y también en caso de que exista una intolerancia a la lactosa, esta puede ser tratada. Aquí tenemos un cuadro que nos indica más o menos o que hace una comparación absorbible con una taza de leche, ¿sí? En relación a la cantidad de calcio. Por ejemplo, las judías pues hace referencia al frijol, ¿no? ¿Qué contenido de calcio tiene y qué cantidad sería necesaria para igualar a una taza de leche? Necesitaríamos 4 tazas de frijol, ¿sí? Cocinado para igualar a la cantidad de calcio que tiene una taza de leche. Y así, por ejemplo, el brócoli, necesitaríamos 2 tazas de brócoli cocinado, ¿sí? Para igualar a la cantidad de calcio que tiene una taza de leche. Recuerden que las mejores fuentes de calcio son las que vienen de los productos lácteos. También debemos tener cuidado cuando se considera el uso de suplementos de calcio, ya que el consumo excesivo a partir de los alimentos no es frecuente. Sin embargo, puede producirse concentraciones séricas elevadas por un exceso de ingesta de antiácidos si se supera la ingesta recomendada. El hierro, otro mineral muy importante durante el embarazo. Las cantidades diarias recomendadas se duplican durante el embarazo. Se calcula que un 42% de las embarazadas tienen anemia por deficiencia de hierro
con gran variabilidad regional. La prevalencia, este es más alta en los países en desarrollo. Se estima que un 33% de las mujeres embarazadas con bajos ingresos tienen anemia, incluso en el tercer trimestre del embarazo. El consumo inadecuado de hierro puede conducir a una baja producción de hemoglobina, seguida de compromiso de la liberación de oxígeno, al útero, la placenta y también al feto en desarrollo. La anemia por deficiencia de hierro se asocia con la restricción del crecimiento intrauterino, parto pretérmino, aumento de la mortalidad fetal y neonatal, y si es grave, o sea, menos de 9 gramos de hemoglobina por decilitro, también cursa con complicaciones durante el parto. La deficiencia precoz afecta el desarrollo del encéfalo fetal y a la regulación de la función encefálica de múltiples formas. La deficiencia neonatal puede aparecer si la madre tiene obviamente un déficit extremo de hierro, pero la hipertensión materna y por lo tanto también la restricción del flujo sanguíneo, así como el tabaquismo y la prematuralidad también aumentan el riesgo del mismo, de una deficiencia neonatal. Los lactantes de madres diabéticas tienen a tener una mayor probabilidad de desarrollar deficiencia de hierro. Esto se da debido al aumento de las demandas fetales. Estos cambios dan lugar a algunas alteraciones a largo plazo que influyen en el temperamento, las interacciones con los demás, el aprendizaje y también la memoria. Los efectos maternos, ¿sí?, en anemia por deficiencia de hierro son fatiga, disnea, mareo y poca tolerancia al ejercicio. Los requerimientos totales para el embarazo son de 1.190 miligramos, pero al cesar la menstruación el déficit neto es de 580 miligramos. Estos añadidos a sus requerimientos normales, una mujer embarazada a menudo necesita absorber 17 miligramos de hierro al día. La absorción habitual suele ser de 1 a 2 miligramos a partir de una dieta normal y de 3 a 5 miligramos al día si contiene alimentos ricos en hierro. La mayor acumulación, esto se produce después de la semana 20 de embarazo, cuando las demandas maternas y fetales son aún más altas. Las mujeres con el riesgo más alto de desarrollar anemia por deficiencia de hierro son las que tienen obviamente una baja ingesta del mismo, las que tienen depósitos inadecuados de hierro, como madres con periodos cortos entre concepciones, una alteración de la absorción, así como las que tienen algunos antecedentes como de cirugía bariátrica o un uso crónico de antiácidos, las que tienen también hemorragias excesivas por un flujo menstrual intenso o infecciones previas. Siempre debe valorarse la concentración de ferritina sérica en el primer trimestre y si esta es menor a 20 UG, necesitamos dar suplementación. Dado que muchas mujeres no inician el embarazo con depósitos suficientes para cubrir las necesidades, se prescriben suplementos de hierro. El hierro ya se encuentra reducido en el suplemento, es decir, ferroso en lugar de férrico, de modo que tomarlo con agua es eficaz y no es necesario ingerirlo con zumo. Pero, como con todas las fuentes de hierro no hemo, los suplementos no deben tomarse con café, ni té, ni leche, si queremos optimizar su absorción, porque estos inhiben la absorción. Los suplementos de hierro deben tomarse separadamente de las otras vitaminas prenatales. La absorción es mucho mejor si se toman con el estómago vacío, pero la tolerancia, en cambio, suele ser peor durante la etapa del embarazo. Debido a la preocupación por los suplementos de hierro en relación con el cumplimiento, la seguridad y su eficacia, también es muy importante hacer énfasis
en cuáles son las fuentes dietéticas de este mineral. Como cabe indicar que son las carnes rojas, ¿sí? Debido a su contenido hemo, y muchos órganos también que pueden tener valores de hierro incluso más altos. Las fuentes vegetales, ¿sí? Que solo contienen hierro no hemo, se absorben mucho menos y su volumen puede ser un factor limitante, especialmente al final del embarazo. Esta absorción llega a mejorar si las ingerimos junto con el ácido ascórbico o vitamina C, ¿sí? O también con carne. ¿Qué pasa con el sodio durante el embarazo? El entorno hormonal del embarazo llega a afectar al metabolismo del sodio. Se da un aumento del volumen sanguíneo materno que lleva a un incremento de la filtración glomerular de este mineral. Los mecanismos de compensación mantienen el equilibrio tanto de líquidos como los electrolitos. El uso de sal y alimentos que son ricos en sodio es apropiado, ¿sí? En la población, pero en el embarazo no se justifica una restricción intensa de sodio. En mujeres embarazadas con edema no se recomienda el uso de diuréticos. La ingesta normal a menudo es mucho mayor que la ingesta diaria recomendada. O sea, consumimos más alimentos ricos en sodio que lo que necesitamos, lo cual aumenta, ¿sí? No aumenta durante el embarazo, no necesitamos consumo extra de sodio. Se recomienda que la ingesta no se limite a menos de 2.300 miligramos de sodio al día. Para terminar, vamos a ver cuáles son las recomendaciones generales para el aumento de peso durante el embarazo. En un embarazo único, menos de la mitad del aumento del peso total de una mujer de peso normal va a depender del feto, la placenta y el líquido amniótico. El resto de los tejidos reproductivos maternos, mamario y útero, el líquido intersticial, el volumen sanguíneo y el tejido adiposo materno. El aumento de grasa subcutánea del abdomen, espalda y muslos sirve para reserva energética para el embarazo y la lactancia. Si nosotros podemos ver aquí, ¿sí? Podemos sumar todos estos y vemos que el aumento de peso recomendado para una mujer que tiene un estado nutricional normal o que inicia su embarazo con un peso normal suma entre 12.5 a 13 kilogramos al final de su embarazo. El aumento de peso recomendado para mantener un embarazo saludable va a variar y depende mucho del índice de masa corporal con el que inicie la mujer el embarazo. El aumento de peso insuficiente, especialmente si se asocia con bajo peso pregestacional, se asocia también con un incremento del riesgo de niños grandes y parto pretérmino espontáneo. Un aumento excesivo del peso da lugar a niños, era con niños pequeños anteriormente, y aquí el aumento de peso excesivo obviamente da lugar a niños grandes, ¿sí? Con mayor riesgo durante el parto. El incremento excesivo de peso es el principal factor predictivo de obesidad materna posterior. Los resultados obviamente son mejores cuando las mujeres embarazadas aumentan de peso dentro de los límites recomendados. Pero menos de un tercio de embarazados lo consiguen. Se dice que la mayoría llegan a aumentar mucho más de lo recomendado, aunque también existe una proporción significativa de mujeres que en cambio tienen bajo peso y llegan a aumentar muy poco. Aquí podemos ver, ¿sí?, la clasificación según el peso pregestacional, el aumento de peso total en un embarazo único, la velocidad del aumento en el segundo y tercer trimestre, pero en un embarazo único, y aquí vemos el aumento de peso total en un embarazo gemelar. Como podemos ver,
Si se inicia con bajo peso o con un índice de masa corporal menor a 18.5, el aumento de peso debería ser entre 12,5 a 18 kilos. Para una mujer que inicie con un índice de masa corporal normal, quiere decir entre 18.5 a 24.9, el índice de masa corporal, se dice que esta mujer puede aumentar entre 11.5 a 16 kilos. Es muy distinto a que una mujer inicie su embarazo con sobrepeso. Puede aumentar entre 7 kilos a máximo 11.5 al final del embarazo. Y si obviamente la mujer es obesa, es decir, comienza su embarazo con un índice de masa corporal mayor a 30, el aumento máximo de peso tiene que ser 9 kilos, entre 5 a 9 kilos. Por lo tanto, es crucial que, como dijimos al principio, las necesidades energéticas o nutricionales que necesita una mujer embarazada tienen que ser consultadas previamente con un nutricionista. Aquí se me olvidaba, el aumento de peso total en un embarazo gemelar es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, en peso normal, entre 11,5 a 16 kilos al final, pero si es que es un embarazo gemelar, entre 17 a 25 kilogramos al final del embarazo. Eso sería todo. Les agradezco mucho por su atención. Bueno, le agradecemos mucho a la magíster Natalia Sánchez por la ponencia del día de hoy sobre los requerimientos nutricionales en el embarazo. Sin duda ha sido un tema sumamente interesante y les vamos a pedir a nuestros participantes que en caso de haber preguntas las coloquen en los comentarios para poder recopilarlas y que la doctora nos ayude respondiendo posteriormente. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias.